un excelente día y una excelente semana. Ahí los vamos a dejar en compañía de llamados para que nos comparta una palabra en esta mañana. ¿Amén? Yo me voy. Chao. Bueno, queridos hermanos. Aquí voy a quedarme. Entonces vamos a ir adelante con el servicio. La palabra del Señor se encuentra en esta hora en Lucas, capítulo 18, versículo 1. Así que vamos a esperar para que nuestros hermanos encuentren la palabra para poderla leer y así poder compartirla. ¿Ven? Así que en este día que el Señor nos ayude, nos bendiga. También orar por nuestros hermanos que no se han podido sumar, orar por nuestros hermanos que de una u otra manera se les dificulta el poder estar congregados en estas plataformas. Bueno, sabemos y ojalá con la ayuda del Señor la próxima semana ya entramos a poder congregarnos y el Señor nos ayude. Amén. Listo, lo tenemos, ¿cierto? Lucas, capítulo 18, versículo 1. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Esa es la palabra del Señor en esta hora. Entonces, esta es una parábola. Cuando habla de parábola es como una enseñanza de tal manera de que ellos pudieran entender el lenguaje de Jesús. Así nosotros también debemos de tener un lenguaje para poder enseñar la palabra de Dios y que muchos y aquellos que no conocen al Señor, que no conocen de su gracia y su misericordia, van a ser alcanzados por la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, esta parábola era un tema del cual Jesús les decía a sus discípulos para que pudieran orar, para que pudieran tener esa oración siempre sin desmayar. Entonces, él les estaba enseñando de tal manera que la oración sea algo eficaz en sus vidas, algo que sea continuo, algo que sea, ¿cómo le explicara? Como algo real, algo verdadero, algo que no es solamente hablar nomás, sino que hay una respuesta a través de esa oración que nosotros hacemos. Entonces él explica y les da una parábola para que ellos puedan entender de lo que él quiere decir, ¿cierto? Y hay una necesidad en nosotros de orar, de perseverar, de seguir adelante a través de la oración, a través del ruego, a través de la súplica, porque hay una situación que se vive día a día en el mundo entero, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros estemos apercibidos
a través de... Entonces dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Cuando habla de necesidad, es algo que yo necesito, algo que nosotros como pueblo de Dios, como escogidos de Dios, necesitamos. Entonces dice, de la necesidad de orar siempre. Siempre, la palabra siempre quiere decir algo de continuo. Siempre, desde que yo me levanto hasta que me acuesto, desde que soy niño hasta que soy anciano, ¿cierto? Entonces, una necesidad de orar siempre y no desmayar, no cansarnos, no fatigarnos, no cansarnos de orar. Nosotros como seres humanos siempre nos cansamos de hacer las cosas, nos cansamos de la familia, nos cansamos de nuestros seres queridos, nos cansamos aún nos cansamos de Dios, ya no queremos orar, no queremos buscarle, no queremos nada. El ser humano siempre se cansa de todo, se cansa de trabajar, se cansa de no trabajar, se cansa de descansar, se cansa de todo. Pero Dios en su misericordia trae este mensaje para que sus discípulos o sus escogidos, como somos nosotros y como le hablaba a sus discípulos, ¿cierto? De que hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, por eso traía esta parábola a colación para que ellos pudieran entender el mensaje de lo que el Señor quería decirle y que nosotros podamos tenerlo en nuestro corazón. Amén. Entonces, es maravilloso porque el Señor nos conoce, Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra fragilidad humana y conoce la necesidad que yo tengo de ese alimento diario que es a través de la oración. Entonces, Dios siempre, Él conoce nuestra vida por dentro y por fuera y nada podemos ocultar delante de Él. Lo único que podemos hacer es ser honestos e ir ante su presencia y decirle, ¿sabe, Señor? Estoy cansado, estoy fatigado, no tengo fuerzas para orar, ¿cierto? Y Él quiere suplir esa necesidad en nuestras vidas. Por eso Él trae esta palabra y nos enseña a través de ella que hay una necesidad en nosotros, ¿cierto? Y el Señor la conoce. El Señor conoce cuál es mi necesidad, ¿cierto? Y es el orar siempre y no desmayar. Vamos, en el 2 dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Eso se le hace algo familiar, algo parecido? Los jueces de hoy en día temen a Dios, respetan a Dios, respetan a los hombres. Entonces nos damos cuenta de que él sacaba esta parábola, pero si nosotros la llevamos a la actualidad o a la realidad del mundo, es lo que vivimos hoy en día. Es lo que nuestra vida día a día vive a través del sistema, a través de lo que vivimos en esta tierra. Por eso el Señor es maravilloso, es hermoso y nos muestra todas nuestras realidades, no solamente físicas, humanas, sino también espirituales que nosotros necesitamos, ¿cierto? Entonces dice, había también en aquella ciudad una viuda de la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces nos damos cuenta de que siempre ella iba a él y necesitaba que le hicieran justicia. Si ella estaba pidiendo algo, era porque era lo que era correcto, lo que ella hacía y necesitaba justicia para ella, ¿cierto? Y ella decía, hazme justicia de mi adversario. Nosotros sabemos cuál es el adversario que nosotros tenemos hoy en día, el adversario que siempre va en contra de las cosas que nosotros clamamos, gemimos, buscamos ante su presencia. Vamos a leer el 1 de Pedro 5:8. Ya, 1 de Pedro 5:8. Entonces, nos damos cuenta de esto, de que esta realidad es de lo que nosotros vivimos el día a día. ¿Y por qué Jesús habla de una viuda? ¿Cierto? Ya. Vemos. 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Amén. Entonces, es importante que nosotros estemos apercibidos en la oración. Amén. Porque hay un adversario que está buscando el cómo hacernos caer, el cómo debilitarnos en la oración para que nosotros podamos acceder a todas las situaciones y artimañas del error que quieren venir contra nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esta palabra, el Señor dice, y esto me llamó mucho la atención, porque el Señor dice que también había en aquella ciudad una viuda. Entonces, cuando hablamos de viuda o cuando la palabra habla de viudez, se usaba como figura de tristeza y desolación. O sea, una viuda es una persona vulnerable, es una persona que necesita como ese apoyo, ese sustento, esa ayuda. Y entonces por eso trae una viuda, no trae una persona, una mujer con su hogar, con su familia, sino trae a colación siempre una persona con una necesidad y con una debilidad, porque Dios es el que cuida de los huérfanos y las viudas. Lo vemos en Lamentaciones 1:1. Lamentaciones 1:1. Entonces, por eso él venía y traía esto, porque cuando una persona, cuando una viuda parte de su pareja, sea del uno, sea del otro, siempre hay una necesidad, siempre hay una carencia pero Dios es el que suple esas necesidades y esas carencias. Y ahí ella venía ante él, ante el juez, pidiéndole justicia. Muchas veces uno ve que hay mucha injusticia y más con las viudas, más con aquellas personas vulnerables, porque la gente se aprovecha de esa situación, se aprovecha de la circunstancia que está viviendo la persona o se aprovechan también de la debilidad o fragilidad de aquella situación que la persona está viviendo en este momento. En Lamentaciones 1:1 dice así, la palabra del Señor. Como ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Entonces ahí nos damos cuenta que era una ciudad populosa, pero vino a ser como una viuda, ¿cierto? Algo que trae como tristeza y desolación. Entonces, esa es la figura de lo que vive, de lo que se vive en la viudez. Y vamos a leer el Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Amén. Entonces, Él es nuestro defensor. Él es el que defiende a las viudas y a los huérfanos. Y esta palabra me acordaba de mi madre, porque ella siempre trae este versículo a su vida. Cuando ella va a salir a hacer diligencias y va a hacer los trámites de su cirugía y todas las cosas, ella dice, el Señor va conmigo porque Él es mi ayudador. Dice su palabra que Él es el protector de las viudas. Y ella me dice, siempre cuando tenga alguna necesidad, me dice, pídale porque usted es un huérfano. Usted es huérfano de papá. Así que pídale al Señor porque Él es su protector. Entonces nos damos cuenta de que ella se toma esta palabra, ella vive esta palabra y Dios siempre la respalda. Dios siempre está ahí protegiéndola y cuidándola de cualquier situación y cualquier adversidad. Nosotros nos damos cuenta de muchas injusticias que se vivieron en el tema de la salud allá en Colombia con mi mamá. Pero ella clamaba y le decía, Señor, hazme justicia. Y un día la llamaron y le enviaron una carta donde le dijeron que realmente le iban a hacer justicia con la petición que ella llevaba. Entonces ella me decía, si ve que la palabra es real, si ve que el Señor siempre me contesta, si ve que el Señor siempre está a favor de las viudas, entonces uno se da cuenta que es maravilloso nuestro Dios. Nos damos cuenta de que de pronto no hay alguien que la represente o que la ayude, pero tenemos a ese Dios todopoderoso, nuestro Padre, nuestro Señor, que nos ayuda y que nos respalda en todas las situaciones. Amén. Entonces, por eso el Señor trae en este mensaje, coloca una viuda, coloca esa persona vulnerable para traer este mensaje para que sus discípulos puedan entender, ¿cierto?
hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, le hizo justicia a esta mujer, no porque él vio la necesidad de ella, no porque él tuvo misericordia de ella, sino porque él no quería molestarse ni que esta viuda lo sacara de sus casillas. Él pensaba en sí mismo, él pensaba en su bienestar, en su tranquilidad, y él por eso le hizo justicia. No porque vio que realmente ella necesitaba esa justicia de parte de él. Entonces nos damos cuenta que así es el sistema, así es el mundo que estamos viviendo, ¿cierto? Cada uno busca lo suyo propio y lo demás no les importa. Lo que le importa a ellos es ver qué puede ganar de esta situación, qué puede solucionar para que sus bolsillos sean más llenos. O sea, a nadie le importa el dolor ajeno, nadie le importa la situación o la adversidad que aquel que está viviendo. Solamente lo que le importa es qué yo puedo ganar o qué beneficio puedo sacar a través de esta situación. Y eso es lo que vemos día a día. Vemos día a día que esto es normal, pero tenemos un Dios justo, un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que nos ama, que nos bendice, que nos ayuda, ¿cierto? Entonces dice, la oración, dice en la oración nos libra, en Mateo 6:13. Entonces aquí cuando le dice que hazme justicia, ella le decía al juez. Mateo capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Entonces, es el poder de Dios. Y esto es lo que nos dice, viendo la situación de lo que ella hacía, ella decía que iba de tiempo en tiempo, ¿cierto? Dice, y no quiso por algún tiempo, o sea, él no quiso darle el favor a la viuda por un tiempo, quiso decir que ella persistía en pedir justicia, persistía en esa justicia. Entonces, la oración persistente se cuenta como fe, y ella persistió para que este juez injusto le hiciera justicia. ¿Cuánto más nosotros persistir en la oración a este Dios todopoderoso, justo, recto, amoroso, que nos hace justicia? Entonces, ella, a través de esta parábola, nos enseña y nos muestra que ella persistió aún sabiendo que era un juez injusto, que persistió en la oración para que le hiciera justicia. Y dice que por algún tiempo, muchas veces vemos, no sé cuánto tiempo habrá pasado, si fuera un mes, 2 meses, ¿cierto? Así nosotros, ¿cuánto estamos persistiendo en la oración, en lo que necesitamos o en lo que estamos pidiendo para que se cumpla el propósito de la voluntad de Dios? Amén. Entonces, y eso nos enseña a seguir siendo persistentes en todo momento, en todo tiempo, ¿cierto? Entonces dice, sin embargo, el 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces nos damos cuenta que en los últimos tiempos se aumenta la oposición diabólica para detener nuestras oraciones. Vemos que cada día se multiplica la maldad. El enemigo siempre está ahí trayendo más pecado, más maldad, más injusticia, pero Dios en su misericordia quiere que nosotros persistamos en la oración. Seamos persistentes en la oración y necesitamos orar más. Amén. Necesitamos orar más, clamar más, buscar más, porque el pecado se está multiplicando. Y en los últimos tiempos vemos cómo se ha multiplicado y todo lo perverso dicen que es normal. Hay aberraciones, ya hay situaciones complicadas a la luz del día, en la calle, delante de los niños, todo,
pero para el pecado, para el mundo y los demonios, todo eso es normal. Es normal. Y la gente entra en eso creyendo que sí es normal, pero no es así. Primera Timoteo 4:1. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso. Entonces, muchos apostatarán de la fe, muchos se alejarán de los caminos del Señor por escuchar cosas perversas, malas, contrarias, que los sacan de la bendición, creyendo que es una verdad, creyendo que lo que se vive es lo real, pero es un engaño, es una mentira. Y eso es lo que el Señor quiere en esta mañana, enseñarnos a través de esta palabra, que nosotros necesitamos orar, así como nos traía la palabra devocional, ¿cierto? Maravillosa la palabra devocional, el cual nos decía exactamente lo mismo. Nos decía que pedir implica tener conciencia de la necesidad y de la creencia de que Dios oye la oración, ¿cierto? El buscar, el ruego intenso junto con la obediencia a la voluntad de Dios. Llamar Amén. Implica perseverancia en ir a Dios, aun cuando Él no responda rápidamente. Entonces nos damos cuenta de que es maravilloso el Señor. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos clamando, Amén. buscando, pidiendo al Señor en todo lo que es su necesidad. Amén. Entonces dice en el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Cierto? Que claman a Él de día y noche. Entonces dice, ¿acaso Dios no hará justicia con sus escogidos? Nosotros hemos sido sus escogidos, Él nos escogió, Él nos llamó. Cuando habla de escogidos es porque hay una gran cantidad y sacamos uno o seleccionamos uno. Y el Señor nos llamó por misericordia. Amén. Y hoy estamos acá y somos sus escogidos. Amén. Y dice que Él, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman? La palabra clamar significa conjunto de voces y gritos con vehemencia por una multitud, en especial para quejarse de algo o pedir algo. Entonces necesitamos dar voces y gritos para pedir algo, para pedirle a nuestro Dios, ¿cierto? Y dice, sus escogidos que claman a Él día y noche, lo hacemos de día y lo hacemos de noche. Estamos clamando de día y estamos clamando de noche. Muchas veces nos cansamos, así como nos hablaba la palabra, dice que es para no desmayar. Muchas veces si oramos en la mañana, muchas veces no oramos en la noche, porque estamos cansados, porque el trabajo, porque todo el trajín del día nos agota y ya no queremos orar, ya le damos las buenas noches al Señor, nos acostamos a dormir. Entonces, por eso el Señor quiere que esta palabra sea un rema en nuestro espíritu y que podamos clamar de día y de noche, ¿cierto? Porque siempre nosotros necesitamos presentarle al Dios, al Señor, al Dios Todopoderoso, presentarle el día. Cuando comenzamos nuestras labores, para cuando comenzamos la jornada y también en la tarde, cuando vayamos a descansar. Que el Señor nos ayude, porque en este tiempo que estamos viviendo es un tiempo peligroso y necesitamos multiplicar la oración. Amén. Y eso es lo que el Señor nos dice, necesitamos orar más, necesitamos clamar más, necesitamos ser constantes en la oración y no desmayar. Amén. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude para que podamos recibir de Él toda la gracia, todo el poder para hacerlo. Y dice, el clamar de día y de noche es para destruir el poder del diablo, ¿cierto? La venida y su venida es la única esperanza para este mundo. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es el fin de la aflicción y el sufrimiento de todo aquel que está pasando necesidad, ¿cierto?
aquel que está viviendo en situaciones complicadas. Sabemos que hay mucha necesidad y nosotros necesitamos orar al Señor y clamar. Y no solamente eso, sino también ir y llevarle un pan a aquel que está hambriento, aquel que está en la calle, aquel que vive en carpas. O sea, nosotros como hijos del Señor necesitamos llevar ese mensaje de salvación a aquel que está perdido, a aquel que está en la calle. Amén. Pero necesitamos ponernos de acuerdo con Él, con su palabra. Necesitamos ponernos de acuerdo con lo que Él está diciendo, porque cada vez que nosotros les llevamos un pan a alguien, dice que se lo hacemos a Él. Les llevamos un vaso de agua, se lo estamos haciendo a Él. Entonces Dios quiere que nosotros nos pongamos de acuerdo con Él, con su palabra, nos pongamos de acuerdo con lo que Él dice para poder orar, clamar y también hacer. Amén. Y dice en el versículo 8, dice, estamos en el 7, ¿se tardará en responderles? O sea, cuando clamamos de día y de noche, Él se tardará en respondernos. ¿Cuántas situaciones hemos vivido? ¿Cuántas situaciones hemos clamado y hemos escuchado y hemos visto la respuesta del Señor? Amén. Entonces, cuando nosotros entramos en situaciones complicadas, nosotros quisiéramos que el Señor nos contestara de inmediato. Cuando comencé este tema de la situación del páncreas, yo oraba al Señor, yo le decía, Señor, ayúdame porque muchas veces uno ve las situaciones que hemos visto en nuestros hermanos con respecto a esa situación o con respecto a cualquier enfermedad. Hemos visto que no es nada grato, no es nada agradable, ni para uno ni para la familia, ¿cierto? Entonces uno se pone a clamar al Señor y decirle, Señor, ten misericordia por nuestras vidas, por mi vida, para que tú me sanes. Entonces, y queremos que esa respuesta sea inmediata, sea ya, que el Señor diga ya, listo, hoy te sano, ¿cierto? Pero muchas veces el Señor está tratando con nosotros nuestra fe, nuestra paciencia, nuestro amor al Señor, nuestra espera en la respuesta que Él tiene para nosotros. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros confiemos en Él. Y esa es mi fe. Sé que tengo que inyectarme, sé que tengo que tomar pastillas, pero sé también que en algún momento Dios va a revertir las cosas. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer y Él va a hacer lo que está en su poder, en su deidad, hacerlo en nuestras vidas. Amén. Y Él es soberano. Él es el todopoderoso que puede hacer las cosas en un instante, pero necesitamos esperar en Él, esperar en su amor y en su misericordia, porque Él es un Dios justo y Él nos hará justicia. Amén. Muchas veces las situaciones y las adversidades que vivimos, muchas veces vienen ataques del diablo para sacarnos de la oración, para sacarnos de la comunión con Dios, de renegar contra Dios, pero no es así. Dios es bueno. Amén. Y Él es el único que nos puede ayudar y traer esa justicia que tanto necesitamos en nuestras vidas. Amén. Y solo Él puede romper y deshacer toda obra del diablo, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de tormento que quiere venir a nuestras vidas, a sacarnos de la bendición y de la voluntad de Él, que es en el orar, el clamar y el buscar de su presencia. Amén. Que el Señor sea glorificado, que el Señor sea bendecido, así como cuando el Señor escuchó el clamor de su pueblo Israel cuando estaban complicados, ¿cierto? En Éxodo 2, 23 al 25, cuando ellos estaban esclavos en Egipto, su pueblo clamó y Él escuchó y consiguió ese libertador para ese pueblo, ¿cierto? Él proveyó todo lo que su pueblo necesitaba. Por eso nosotros necesitamos orar, necesitamos clamar, necesitamos buscar de su presencia y buscar la ayuda y el socorro que viene de parte de Él, porque cada día nosotros necesitamos recibir de Él toda la ayuda y el socorro que Él quiere darnos. Él nos quiere dar. Por eso cuando su pueblo clamó en esa necesidad, Él vino por la ayuda que ellos llevaban ese clamor a Él. Leamos. Éxodo capítulo Capítulo 2,
versículo 23. Éxodo capítulo 2, versículo 23 dice así. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Amén. Entonces, por eso Dios ve la necesidad y vio esa necesidad de su pueblo, marginado, esclavo, cautivo, pero Él proveyó y Él trajo ese libertador que ellos necesitaban en ese tiempo y lo sacó con mano poderosa. Vemos todos los milagros, las señales, las maravillas que Él hizo con su pueblo Israel. Lo pasó por el desierto, pasaron el mar en tierra seca, milagros sobrenaturales impresionantes. Y esos mismos milagros que Dios hacía en esa época es los mismos milagros que Él hace hoy en nuestras vidas, trayendo una respuesta al clamor que nosotros llevamos ante su presencia. Amén. Que el Señor sea glorificado, que el Señor sea bendecido en esta mañana, en este nuevo día que nos permite de poder adorarle y alabarle. Amén. Entonces, por eso en el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ahí nos habla de que muchos dejarán la oración porque la maldad será tan dominante que muchos se apartarán de la fe. Entonces, por eso necesitamos duplicar nuestra oración. Necesitamos estar en los pasos y en los caminos del Señor de tal manera que estemos apercibidos en la oración. Amén. Porque si nos descuidamos, ¿qué va a pasar? Nuestra oración va a menguar, vamos a orar menos y vamos a terminar, ¿qué? Sin fe, sin creer, sin confiar, sin depender del Señor. Y eso nos apartará de la comunión con el Señor. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. En estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, necesitamos orar más. Necesitamos orar como congregación. Necesitamos unirnos como pueblo de Dios para orar al Señor, como sus escogidos, orar, ponernos un horario. Sabemos que lo hacemos los lunes, pero necesitamos hacerlo todos los días, cada uno en su hogar, qué sé yo, pongamos una alarma y nos levantamos, nos programamos una oración en la mañana. Necesitamos como iglesia, como pueblo, como congregación, unirnos en oración, clamar los unos por los otros. Vemos las necesidades de nuestros hermanos, de nuestros ancianos, ¿cierto? Y necesitamos estar clamando por esas necesidades, ¿cierto? Y por cada uno de nuestros hermanos, de cualquier situación de trabajo, de salud, estamos estar en la brecha por esas necesidades, porque Dios es bueno y Dios quiere ayudarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces, por eso Él quiere que perseveremos en la fe, en la oración. Requisitos de una oración eficaz. ¿Cuáles son los requisitos para poder tener una oración eficaz? Una fe sincera y genuina. Vamos a leer Marcos 11:24. Entonces, necesitamos como un bosquejo de cómo orar para que nuestras oraciones sean eficaces. Cuando vayamos a orar, también el Señor me decía que necesitamos tener los versículos, declarar la palabra. El Señor, cuando fue tentado en el desierto, Él declaró la palabra, escrito está. Cuando venimos a la oración, tenemos que declarar la palabra, decir, escrito está. Amén. Esta es la palabra del Señor. Cuando vamos a orar por alguien, escrito está, ¿cierto? Porque lo que contrarresta el poder del diablo es el poder de la palabra. Amén. ¿Cierto? Y cada vez que vayamos a la oración, tenemos que saber qué es lo que dice la Escritura para poder declararla en cualquier área, en cualquier situación, en cualquier momento, para que la palabra tome poder y destruya el poder del diablo en nuestras vidas. Amén. Que el Señor sea glorificado, exaltado y bendecido. Marcos capítulo 11, versículo 24 dice así. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Todo lo que pidiéramos orando. Amén. Así como el pueblo de Israel clamó por libertad, lo creyeron, lo recibieron, aunque vivían situaciones adversas, ¿cierto? Pero nosotros debemos de creer lo que su palabra dice, porque fue escrito para que la
confesemos, la declaremos y la vivamos en nuestras vidas. Amén. Para el que cree, Marcos 9:23. Marcos 9, capítulo 20, perdón. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Amén. Entonces, cuando venimos a través de la oración, venimos con fe. Amén. Cuando yo oro más, cuando yo creo que lo que estoy pidiendo, lo voy a recibir. Para el que cree, el que no puede orar es porque no tiene una certeza de lo que está pidiendo, lo va a recibir. Y esa es la certeza que nosotros tenemos, que Dios escucha nuestro clamor, amén, escucha nuestra oración y quiere hacernos justicia. Amén. Hebreos 10:22. Dice así, Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, amén, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Entonces, acerquémonos con un corazón sincero. Acerquémonos entregando al Señor lo que somos, siendo honestos en nuestra oración, diciéndole, Señor, no tengo fuerza para orar. Señor, no sé orar. Señor, hoy no tengo palabras para orar. Ayúdame. Y eso es lo que Él quiere, que nos acerquemos con un corazón sincero, así como cuando hablamos con nuestra esposa, cuando hablamos con nuestros amigos, con alguien que necesitamos tener una relación, una comunión, hay una respuesta. Y así el Señor quiere que nos acerquemos con ese corazón dispuesto para que Él escuche esa oración. Amén. Vamos a leer también Santiago 1:6. Dice Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Entonces, pida con fe, creyendo, amén, confiando. Pida que lo que está pidiendo es real, se va a hacer, se va a cumplir en el propósito y en la voluntad de Dios. Amén. Juan 14:13. 13:14. Juan 13. Juan 14. Allá. Versículo 13:14. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Entonces tenemos que pedirlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que el Padre sea glorificado. Amén. Entonces, muchas veces hay palabras que nosotros las encontramos en la Escritura y muchas veces las pasamos por alto, pero es algo importante ver que Dios está ahí, que Dios está obrando, Dios está haciendo y Dios quiere que podamos entender y comprender lo que el Señor nos ministra cada día. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Ya. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Amén. Tenemos que pedir conforme su voluntad. Por eso Jesús decía, escrito está. Amén. Y esta es la voluntad del Señor, pedir conforme su palabra. Amén. Por eso cuando vayamos al Señor, sepamos qué es lo que dice la Escritura. Por eso tenemos que leer la Escritura, tenemos que aprendernos la palabra del Señor, porque necesitamos declararla y decir, escrito está. Amén. ¿Cierto? Mateo 26:42. Mateo capítulo 26, versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la vea, hágase tu voluntad. Amén. Entonces,
Muchas veces vamos a tener una respuesta inmediata, pero otras veces no vamos a tener una respuesta. Amén. Entonces, que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Muchas veces es fácil predicar la palabra del Señor, pero cuando la estamos viviendo, ahí nos acordamos de lo difícil y lo complicado que es vivir la palabra del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Así como les enseñaba a estas personas, a estos discípulos, la palabra del Señor a través de parábolas, para que pudieran entender lo que el Señor quiere decir y así nuestras vidas podamos entender lo que Él nos quiere decir. Amén. Amén. Que podamos comprender que Él quiere que en nosotros hay una necesidad y Él quiere suplir esa necesidad. Amén. Amén. Así que vayamos con fe, vayamos creyendo a través de su palabra a la oración para poder encontrarnos con Él, para poder echar todas nuestras cargas sobre Él y poder descansar porque Él es un Dios justo, un Amén. Dios que nos ama, un Dios que nos llamó, un Dios que nos escogió, porque dice que Él hará justicia a sus escogidos y dice que Él no tardará en responderles. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, que el Señor nos bendiga para que podamos ver esta realidad sobrenatural, cuán grande y cuán poderoso es el Señor. Que podamos multiplicar esta oración y poder avanzar en el propósito de su voluntad en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros hay un talento, hay un don, ¿cierto? Y ese don tenemos que llevarlo al Señor para poder poner por obra la palabra del Señor. Amén. Así que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude y vamos a orar al Señor conforme a esta palabra. Así que dejen sus peticiones de oración. Nosotros vamos a orar por ellos y cualquier cosa por el WhatsApp también. ¿Ya? Bien, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, te bendecimos y te exaltamos por esta palabra, Señor. Te glorificamos, Padre, porque tú nos amas y tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros podamos, Señor, confiar en ti, que tú eres un Dios justo, un Dios real, un Dios verdadero, que no se tardará en hacernos justicia, Padre. Por eso clamamos a ti, Señor, por las naciones, por cada pueblo, tribu y lengua, Señor amado, para salvación y vida eterna. Por Israel, Señor amado, en el nombre de Jesús, te lo pedimos en esta hora, Señor. Te pido también por los gobernantes, Señor. Te pido por todos aquellos que están en eminencia, Señor, por todos aquellos que de una u otra manera, Señor, son parte del gobierno, Señor, a nivel mundial, Padre. Permite que ellos se arrepientan, se conviertan, puedan conocer tus caminos y puedan vivir una vida recta ante tus ojos, Señor. Amén, Señor. En el nombre, en la sangre y en el poder de Jesús. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que tú nos permites y nos concedes a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo y fuego. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor sea glorificado. Y así que vamos a cantar al Señor una alabanza para después después orar por las peticiones que han colocado nuestros hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga.
¿Me escuchan? Ahí. Ya. Ok, hermano, vamos a orar por todas las peticiones de oración. Se cayó este teléfono que nos han dejado nuestros hermanos. Así que vamos a... así que vamos a leerlas. Lea las peticiones, hermano. Amén. Vamos a orar por José Holguín, por crisis de Josefita. angustia que viene intermitentemente, así que vamos a pedirle al Señor una gracia y un poder para que sea sana esta situación. Vamos a orar por Israel, es el hermano de Trinidad, en este momento está en exámenes y una embolia, no entiendo mucho qué es eso. Vamos a orar por Jaime, Jaime y Daniela, son dos niños que necesitan oración de parte de Dios. El niño también sufre como unas crisis extremas que le dan por salir corriendo y querer tirarse de las cosas. Nosotros sabemos que esas son cosas del enemigo, entonces vamos a estar orando por ello. Por Isabela Inostroza, Isabela es una niña que necesita ser operada de las encías por un supernumeral, así que vamos a estar orando para que el Señor lo opere. Sus padres no tienen los recursos suficientes para eso y es arriba de 800 las solas salas. Para Dios nada es imposible, hacer que le abra las encías y le bajen los otros dientes y los que tiene de leche se le puedan caer. Vamos también a estar orando por mi mamá. Mi mamá está un poco complicada de salud, se cayó y está haciendo unos exámenes. Así que vamos a estar orando para que el Señor en su misericordia pueda traer sanidad sobre su vida y gracia en todo lo que tiene que hacer. Amén. Esas son las peticiones que han llegado por ahora. No sé en el grupo, vamos a ver si en Miret. Vamos a orar por la, dice, pido oración por la hermana Inés Peña. Hermana Inés Peña tiene muchos mareos y los médicos no saben cuál es la causa. También piden oración por Jorge Bermejo, Margarita Páez y por la familia del hermano Roberto Fabres. Amén. Para que el Señor cada día esté guardando sus vidas y trayendo bendición en todas las áreas de lo que hacen día a día. Amén. Si alguien más tiene peticiones, ¿les puede decir, por favor? La hermana Noelia está hablando, pero como que no se le escucha. Hermana, no le escucho. Hermana Noelia, sé que está hablando, pero no se escucha. Tiene el micrófono apagado. No se le escucha, hermana Noelia. Tiene que colocar en el micrófono, pinche el micrófono. Pastora Blanca. Ahí sí, no. ¿Quién está hablando? No, soy yo. Quiero pedir la oración por mi tía, que todavía, mi tía tiene 82 años y ha tenido un problema de la presión alta muy elevada y no se la ha podido regularizar bien en toda esta ¿Cómo se semana. llama? María Sepúlveda. Ella también es cristiana. Ahí sí. Eso. Aquí escuchen a la hermana Noelia. Hermana Noelia, ahora sí. Ahora, pastora Blanca. Hola, hermana, ¿cómo está? Bien, gracias al Señor. Con mucha pega de oración. Hay que orar mucho por muchas personas. El Señor me está usando de esa manera. Amén, gloria a Dios. Y yo sé que eso es muy bueno, pero le quiero pedir a ustedes la ayuda también por mi nieto que tiene depresión. Se llama Andrés Olivares. ¿Andrés? Sí, Andrés. Por mi hija también en las mismas condiciones, Laverito, Verónica. Amén. Ya, hermana. Y también por un familiar de mi yerno que se llama Ámbar. ¿Ámbar? Sí, ella está embarazada y tiene problemas con su bebé, con su embarazo. Ella ya. es de Pichidangui, allá es. Ya, y un caballero que se llama también, que es familiar, es tío de
de la señora de mi nieto. ¿Cómo se llama? Espere, le digo al tiro, ¿cómo se llama? Se llama Marcial Olivares. Él está esperando un corazón nuevo. Yo digo que el Señor se lo va a dar un trasplante. Amén. Está Amén. en el hospital del tórax, ahí donde me operé yo. En ese mismo hospital está hospitalizado. Él está conectado a una máquina y esa máquina trabaja por el corazón, mientras que llega un corazón nuevo. Y yo sé que el Señor se le va a proveer. Yo tengo esa fe. Amén, hermana, Ya. así es. Estas peticiones las voy a escribir más ratito en el ministerio Mi Red para que estemos orando todos por ellas. Bueno. Ya, amén. Pastor Raúl. No. Pastor Raúl. Sí. Pastor Raúl. ¿Está por ahí? Hermana Noelia, si gusta ya puede apagar el micrófono. Vamos a colocar sus peticiones y si el pastor Raúl me escucha para que pueda orar por las peticiones. Ya. Ahí está, mi pastor. Ya, pastor. No sé dónde está el micrófono. Gloria, gracias, gratitud por tu palabra, Señor, y porque siempre tú has querido que nuestra vida de oración sea llena de gracia, llena de poder, llena de bendición, Señor. Y tú, Señor, siempre nos estás dando trabajo para orar y clamar, Señor, por otras personas. Gracias, Padre, porque tú siempre nos despiertas y nos inquietas a orar y a interceder, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, quiero pedirte por las peticiones, por las personas que están, Señor, con dificultades, con problemas, con crisis de pánico, de angustia, con otro tipo de enfermedades o problemas, Señor. Quiero pedirte que tu gloria, Padre, esté entrando, llenando su espíritu, corazón, mente y cuerpo. Te pido que arranque aquellos, Señor, y que tu gloria los llene, tu poder los llene. La sangre de Jesucristo esté rociando su espíritu, su mente y su cuerpo. Te pido que la sangre de Jesucristo esté cayendo sobre el diablo y los principados, los demonios que están tomando aquella vida y aquellas personas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre y el poder de Jesús. Creo la gloria de Dios, creo, las declaro, las profetizo dentro de su espíritu, alma, mente y cuerpo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. También lo dejamos en acción, le ordenamos que se callen en el nombre de Jesús y que no hablen, que no depositen sus virus de infecciosos, de angustia, de ansiedad. Oh, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Creo y declaro sanidad, milagros y bendiciones, liberación y libertad en el nombre de la sangre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Oye, le entró en uno. El Señor Jesús bendiga la vida de nuestro pastor. Amén. Que ahora por las peticiones, Señor los bendiga a cada uno, hermanos, por la gracia que el Señor nos da de poder orar los unos por los otros. La palabra del Señor nos dice que debemos orar los unos por los otros. Y si todos nos ponemos de acuerdo pidiendo la misma cosa, vamos a ver la respuesta de Dios. Amén. Porque la palabra del Señor en esta mañana también nos invitaba a poder orar, a poder buscarle. Amén. Amén. Entonces vamos a cantar al Señor para dar término a estos servicios. ¿Amén? Cantamos al Señor, hermana Carolina.
Amén. Amén, hermanos. Vamos a dar un cordial saludo a la hermana Angélica Veloso, que está de cumpleaños hoy. Amén. Que el Señor la bendiga y multiplique muchos años más de vida en salud junto a su familia, a los que la quieren mucho. Amén. Así que, hermana Angélica, que el Señor le bendiga. Amén, muchas bendiciones, hermana. Hermana, que Dios la bendiga. Gracias por el saludo. Chao. Bueno, hermanos, vamos a concluir con una oración. Vamos a orar al Señor para darle gracias por este tiempo que nos congrega para su gloria. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta gracia y esta misericordia Amén. que nos concede podernos juntar, Señor, reunir en tu nombre, Padre, porque dice tu palabra, Señor, que en el acuerdo hay poder, Señor. Amén. Y hoy nos hemos reunido para adorarte, para alabarte y bendecirte, Señor, para que tú seas glorificado en todo, Señor. Permite, Padre mío y Dios mío, que en esta nueva semana podamos, Señor mío, poner por práctica tu palabra, poder oír, Señor, la voz de tu Espíritu cada día, Señor, y poder recibir todo el fuego, la gloria, la gracia que tanto necesitamos, Señor, para arrepentirnos, para convertirnos, Señor, para vivir en santidad y en justicia ante tu presencia. Te lo pedimos, Señor, en esta hora. Te pido por cada uno de mis hermanos, por todas las necesidades que tienen, Señor, para que tú seas abriendo puertas de bendición y seas supliendo sus necesidades, Padre. Amén. En el nombre de Jesús, los bendigo en esta hora, bendigo sus familias, sus casas, Señor, para que tú seas supliendo cada necesidad. En el nombre de Jesús y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te doy honra, gloria, gracia y gratitud por todo lo que tú nos concedes cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les Amén. bendiga, hermanos, que tengan un feliz comienzo de semana y que el Señor los bendiga en todo tiempo. Amén. Amén, hermanos.